7 años de ese triunfo, se celebra en Madrid el desfile conmemorativo de la gloriosa efemérides. Llega el generalísimo Franco a la avenida de su nombre, rodeado por su escolta, y el pueblo madrileño, representando el sentir de España, le rinde su más fervoroso homenaje. Toda la ciudad vibra de patriótica exaltación. Su entusiasmo es un plebiscito de adhesión inquebrantable al caudillo de la cruzada frente al comunismo y al mantenedor de nuestra paz. La dignísima presentación de las tropas ratifica ante propios y extraños el alto nivel alcanzado por el ejército español, instrumento inolvidable del triunfo en la guerra y sólida y firme garantía de nuestra paz en medio del atormentado panorama del mundo. El tradicional desfile de la victoria de este año tiene más significado que el de homenajear al ejército, honrar a los caídos en la guerra, conmemorar una victoria o hacer una demostración de potencial bélico. Es una ocasión magnífica para que el pueblo manifieste su adhesión al régimen y la unidad en torno al jefe del Estado. Y así se organiza una multitudinaria manifestación que acaba ante el Palacio Real, rebautizado como Palacio Nacional. Cuando a la 1:30 de la tarde termina este inolvidable desfile, la multitud acrece en la vibración de su patriótico entusiasmo. Y al descender el caudillo de la tribuna e iniciar en coche descubierto su regreso, se extiende entre los miles y miles de personas que le rinden homenaje una vibración emocionada. Flamean los blancos pañuelos y en los balcones de los edificios de todas las calles del tránsito, adornados con colgaduras y banderas, triunfan los colores de la bandera de España. Pero el pueblo de Madrid quería manifestar en términos todavía más calurosos la adhesión y el cariño que siente hacia el jefe del Estado. Y espontáneamente se organiza al grito de Franco sí, comunismo no, la manifestación más gigantesca y pacífica que ha podido presenciar la capital de España. Entonando himnos patrióticos, enarbolando improvisadas banderas y sin cesar de mover en el aire de este día de primavera como gallardetes de fervor y de paz los ondeantes pañuelos, jóvenes y viejos de todas las clases sociales, familias enteras, obreros y estudiantes, productores y trabajadores de la más varia condición, se congregan para saludar al generalísimo a las puertas del Palacio Nacional. Franco responde sonriente y emocionado a este impresionante homenaje. La amplísima plaza de Oriente resuena con clamor unánime en el delirio del entusiasmo. Hasta 8 veces tuvo que saludar el caudillo desde el balcón de Palacio sin que la muchedumbre se cansara de reclamar su presencia. A los 7 años de la victoria, este entusiasmo y esta unidad afirman su permanencia y el caudillo proclama: España es una, España es grande y España es libre. A lo largo del año, Franco visita distintos puntos de España, en los que siempre es recibido por multitudes que le aclaman. Burgos, Valencia, Andalucía, Levante. Esta campaña de afianzamiento ofrece su imagen más sorprendente en Cartagena, cuando Franco embarca en un submarino para rendir homenaje al Castillo de Olite, un barco hundido por el ejército republicano en 1939. Pero donde tiene un especial significado su visita es en Asturias. En Oviedo, Franco fue aclamado por 70.000 obreros, aunque el lenguaje del momento prefería usar el eufemismo de productores para referirse a ellos. En Oviedo se mantuvieron y ganaron las batallas decisivas. Y en la era de nuestra paz, Franco vuelve a estas tierras que también conoce para ponerse en contacto con los productores del Estado llano, trabajadores de la mina, del campo y del mar, que si sufrieron las consecuencias del engaño conocen ya la verdad de España. La época y el tiempo del teatro ya ha pasado. Lo que esperamos son realidades. El último comunicado de ETA, donde anuncia que va a hacer un comunicado, pues ya es la máxima expresión de lo que estamos diciendo. El Gobierno solo espera un comunicado, que es el de la disolución incondicional de ETA, punto. Y por tanto no nos vamos a prestar, sinceramente, a darles publicidad a esos gestos escénicos
teatrales o como que sean. Hemos dicho en varias ocasiones que si quieren entregar las armas no hace falta hacer tantos anuncios, basta con entregarlas. Y por lo demás el Gobierno, con la Guardia Civil y la Policía, tiene verificadores suficientemente expertos como para acreditar si esa entrega de armas es cierta, es simulada o es teatral. Que España ha derrotado policialmente a ETA. ETA es una organización terrorista que policialmente está derrotada. Y esta afirmación de que ETA está operativamente derrotada, que está en peores condiciones que nunca en su historia y con nulas perspectivas de futuro como organización terrorista, no la deduzco yo, ni es consecuencia de análisis político alguno. ETA, que en décadas pasadas llegó casi a poner contra las cuerdas al Estado de Derecho, que supuso sin duda un factor de riesgo institucional real, que puso en jaque la primacía de la ley en algunos territorios o comarcas de nuestro querido País Vasco, esa ETA es la que hoy por hoy está en fase terminal y no ha conseguido sus objetivos. Y no atribuyamos ningún demócrata ni un solo matiz de victoria a lo que es derrota sobre ETA, ya que esto por sí mismo sí que supondría una victoria a los terroristas. Otra cosa es que a esa derrota policial de ETA no puede ni debe convertirse ahora en una victoria política. España ha derrotado policialmente a ETA. ETA es una organización terrorista que policialmente está derrotada. Esta situación de derrota operativa se ha llegado gracias a la fortaleza del Estado de Derecho, al trabajo incansable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, a la colaboración internacional, especialmente de Francia, y por eso me referí de manera muy especial al señor embajador aquí presente, a quien se lo agradezco muy especialmente. Ayer tuve ocasión por la tarde de hablar con el ministro de Interior, Manuel Valls, porque nos veremos en París el jueves próximo en la reunión del G4. A esa colaboración internacional, especialmente por razones obvias de Francia. Otra cosa es que a esa derrota policial de ETA no puede ni debe convertirse ahora en una victoria política. Ese es nuestro trabajo como políticos. Pero estas personas, la policía, la Guardia Civil, todas esas instituciones a las que me he referido, todos elementos a los que me he referido anteriormente, jueces, fiscales, colaboración internacional, víctimas del terrorismo, toda la sociedad española en general, hemos derrotado desde el Estado de Derecho a ETA. No les atribuyamos, insisto, ningún matiz de victoria, porque ellos saben perfectamente que han sido derrotados. Entonces, lo que hay que hacer es concienciar, la gente no lo sabe, de que estamos ante no el final de ETA. El final de ETA no existe. El final de ETA se podrá producir un día, pero hoy no estamos administrándolo. Sin estamos embargo, en el desafío de ETA. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. Gure Euskal Herria eskatuta, gure Euskal Herria sozialista, JP, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Section of the sand is faced off to the water's edge.